Soy Ausi Hernández, salesiana o hija de María Auxiliadora, y nos encontramos en Cantalpino, este pueblo tan bonito de Salamanca. Y aquí, en esta casa donde ahora estoy, pues nació Eusebia Palomino, que luego con el tiempo sería hoy Beata Eusebia Palomino. Este año es un año interesante. Se celebran los 200 años de su profesión religiosa en Valverde del Camino. Y además coincide con el 20 aniversario de la beatificación. Fue beatificada en Roma por Juan Pablo II. Esta casa tiene un sabor entrañable. Primero porque se guarda lo que es más auténtico y es una casa muy pequeñita de 3 estancias nada más, y aquí vivió la familia donde la pobreza era la característica. Bien, pues esta casa, a pesar de ser tan pobre, para Eusebia era su choza, su paraíso, y por eso alababa al Señor, ¿no? Porque aquí dice que es donde tantas cosas aprendió. Eusebia, dada la situación de pobreza que se vivía en la casa, tuvo que trasladarse a Salamanca buscando también trabajo. Iba por todos los jardines del campo San Francisco, donde hay muchos conventos, y ella decía: ay, si tú me buscaras un sitio donde yo te pudiera alabar y te pudiera servir. Pero donde iba Eusebia, ella decía: esto es imposible para mí porque mi pobreza no me permite dar una dote como se hacía en aquellos tiempos. Y bueno, pues un día, no la casualidad, sino la providencia, sale de la iglesia de la Clerecía, enfrente de la Casa de las Conchas, y ve que hay un tumulto de gente, mucha gente, y dice: ¿qué pasa? Le dicen: es que pasa la procesión de María Auxiliadora. Y entonces ella dice: ¿y esa quién es? Dice: es la Virgen de los Salesianos. Bueno, pues justamente cuando ella sale en las gradas de la clerecía, se para el paso de la imagen. Ella la miró y sintió que la Virgen le decía: tú serás mi hija. Aquello, esa expresión a ella no se le borró nunca. Pasa el tiempo y está un día en la fuente de la plaza de San Julián, y allí ve a una señora joven que le dice: ¿y tú qué haces los domingos? Dice: pues unas veces voy a las esclavas, otras veces voy a las jesuitinas, y allí aprendo un poco a leer, porque claro, ella a la escuela había ido muy poquito. Y dice: ¿tú dónde tienes que ir? Es a las salesianas. Dice: yo no las conozco. Dice: pues mira, los domingos tienen siempre fiesta allí. Si tú quieres, yo te acompaño. Dice: vale. Entonces el domingo siguiente fueron, y al entrar dice que la portera que la recibió, Sor Concepción, pues lo primero que hizo fue llevarla a que saludara a la Virgen, a la María Auxiliadora, que estaba allí en la casa de Santi Spíritus, en la ronda de Santi Spíritus. Y ella otra vez sintió que una emoción enorme, y ahí sintió que la Virgen le decía: aquí es donde yo te quiero. Bien, pues llegó un momento en que ella siente que quiere ser también ella salesiana, pero dice: esto es un imposible para mí, siempre por la característica de la pobreza. Y llega un salesiano del Consejo General de los Salesianos a hacer la visita, habla con ella y les pone que ella, su deseo sería este, pero que ella no va a poder. Y le dice: yo voy a hablar con la inspectora, que es el nombre que nosotros damos a la provincial, y habló con ella y dicen: tú no te preocupes, que por ese particular tienes todo solucionado. Así es como Eusebia entra como postulante en la casa de Santi Spíritus. Eusebia al año siguiente se fue a Sarriá. En Sarriá, Barcelona, hizo el noviciado 2 años. Cuando ya esté cerca de la profesión, que siempre suele ser el 5 de agosto, pues Eusebia unos meses antes se cae por la escalera. Entonces estuvo bastante mal, quedó muy afectada, tanto que se plantearon si podía seguir como hija de María Auxiliadora o no. Y cuando habló con la inspectora, pues le dijeron que habían pensado que mejor sería que volviera a Cantalpino, que estuviera con la familia, que se recuperara un poco.
Y ante la reacción que tuvo, dice, bueno, pues si no puedo ser hija de María Auxiliadora, me iré a mi pueblo y extenderé la devoción a la Virgen y les hablaré de Don Bosco, trataré de estar con las niñas del pueblo. Y la que era entonces la inspectora, ante esa reacción que tuvo, pues fue una inspiración que le dijo, no te preocupes, tú serás salesiana, tú serás hija de María Auxiliadora. Profesa ese año, el 5 de agosto, y la destinan a Valverde del Camino. Valverde del Camino fue su único destino, el único sitio donde estuvo. Pues tuvo un atractivo grande, empezaron a descubrir la belleza interior que tenía y que tenía una capacidad de gente enorme. Tal era su capacidad de gente que hasta los seminaristas en un determinado momento llegaban allí a hablar con ella para discernir su vocación. O sea, en el pueblo la gente, las antiguas alumnas, la recuerdan con una sabiduría pero especial, ¿no? La sabiduría que tienen las personas de Dios, ¿no? Que el Espíritu estaba con ellas y hablaba a través de ella. Era un instrumento en las manos de Dios, desde la sencillez, la humildad, la vida sencilla de cada día y sobre todo muchísima alegría, porque fue una de las notas que la caracterizó siempre, la alegría. Y ya pues llegó un momento en que España estaba pasando por una situación política muy especial, se acercaba el 36 en España y ella ya tenía el don de profecía. Entonces ahí ya anunció que España entraría en una situación muy sangrienta. Y al mismo tiempo a su directora y a otra les dijo que sufrirían mucho y que incluso morirían mártires. Se lo dijo así, pero vamos, se lo dio a entender que les esperaba una situación muy difícil. Viendo esta situación de España, Eusebia se ofrece como víctima por la paz de España. Y entonces, pues, su ofrecimiento fue aceptado por Dios, de tal manera que a partir de ahí empezó a caer enferma, hasta que en el año 35, un año antes de la guerra, pues falleció. Cuentan que su funeral y su entierro fue muy solemne. Claro, la vida de santidad es la que es y podemos decir que tenemos una santa, pero la Iglesia tiene que reconocerlo y necesitaba pues tener un milagro que certificase para, bueno, ya fue sierva de Dios, pero para ir en el venerable, el proceso para pasar a beata, pues tenía que haber un milagro. Y aquí es donde nos encontramos con un hecho que no se conoce mucho en la historia para la beatificación o canonización de los santos. Y se trata de un pintor, se trata del pintor parreño, natural de Valverde del Camino, al que le faltan los dos brazos y que pinta con el pie. Su mujer, antigua alumna, su mujer era de las niñas de Sor Eusebia, que guardaba una fotografía de ella y que muchísimas veces le había pedido a su marido que la pintara. Se puso a pintar y con la foto, que eso, pero luego él también le dio su estructura, ¿no? Y en unas horas tuvo el cuadro pintado. Y yo no sé si al terminar esas 5 horas, pues él se dio, eso no, pero parece ser que algo de la pintura le dio un poquito de borrón y él le dio así y era el rasgo del ojo que parece ser que era algo que la estaba caracterizando a Eusebia. Bien, pues cuando llegó a casa le dijo a su mujer que tenía una sorpresa y que había pintado a su amiga la monja y efectivamente vieron que aquello no era un cuadro que se hubiera pintado, al menos de las formas en que él solía pintar, ¿no? No olvidemos que él pintaba con el pie, que no era con las manos, que eso también tiene otra dificultad añadida. Y bueno, pues así es como con el tiempo esto se presentó como milagro. Le llamaron a Roma, tuvo que ir con el cuadro, hicieron todo el examen del cuadro, que en una puntita que de esas pruebas que tienen que hacer para ver si hay falsedad o no,
Y al final pues verificaron que sí, que efectivamente aquello se salía de lo normal que había. Y la Iglesia lo reconoció como milagro. Entonces el cuadro es el que normalmente ahora está en Valverde del Camino. También tenemos aquí en Cantalpino y en Salamanca, también tenemos las pinturas que nos trajo, y ha venido varias veces él con la familia por aquí. Que este año ella quiere que se dé el paso a la canonización, en sus manos está, por mucho que hagamos los humanos y nos encomendemos a ella, pero bueno, las obras de Dios tienen su momento y Él actúa cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere. Yo creo que Dios escoge lo más sencillo, lo más pequeño, pero para hacer obras grandes. Y es lo que tenemos, igual que lo hizo el María la Virgen, escogió lo pequeño, lo humilde, para hacer la Madre de Dios, pues con Eusebia ha hecho lo mismo, venir a este pueblo pequeño de Cantalpino, escoger lo más pobre que había aquí, para hacer sus obras y que se vea que no es la obra humana, sino que es la obra de Dios. Así que Eusebia ahora mismo es conocida en los 5 continentes. Su vida está traducida a todos los idiomas. Enfrente de esta casa donde nos encontramos hay una plaza con una imagen, una estatua, que el artista es Mayoral. Se inauguró en el 2004. Con motivo del centenario del colegio donde ella estuvo, del colegio San Juan Bosco, vamos, de la casa, porque entonces era la casa de Santi Spiritus también, y también con el motivo de la beatificación. Y junto a la imagen hay, como en el suelo, hay un cristal, y debajo de ese cristal hay piedras, una piedra de cada parte del mundo donde estamos presentes. Sor Eusebia, desde el cielo, nos ayude a ser firmes en el camino de la santidad, siguiendo sus pasos y sus huellas. Pidiendo a nuestra santita que nos dé su bendición. Perla de España, joya del cielo sin par, no nos niegues tu mirada.